Bueno, mis amigos, el día de hoy cerramos, no el cuarto periodo, pero sí nos vamos a descansar una semanita larga. Entonces vamos a ver hoy el día un tema sencillo, que sé que ya lo conocen, vamos a verlo como retroalimentación. Hay otro tema, pero ese tema se van a encargar ustedes. Ahorita les cuento al final qué vamos a hacer y cómo va a ser. Y pues ya, muchachos, digamos que la sesión de hoy no va a ser muy larga, no quiero dejarlos extremados. Quería pautar de pronto con ustedes acá un acuerdo, si de pronto la otra semana, recuerden, el proyecto no es calificable, muchachos, pero si quieren la otra semana les puedo enviar un simulacro para que ustedes lo vayan haciendo. Esto es pues para que ustedes puedan tener práctica, pues quieren descansar y dicen, no, yo no quiero un simulacro ni nada, pues me dicen no. Entonces su respuesta es de un sí o de un no. ¿Listo? Entonces empecemos a preguntar, Ángel, ¿quiere que les envíe un simulacro la otra semana? ¿Están descansando? Sí, ¿por qué no? Sí. Listo, Ángel, gracias. Allá, Rubiano y Gino, cuéntenme. Sí, Listo. Gino también opina que sí. Listo, muchachos, listo. Allá, Nicolás y Daniela, cuéntenme, ¿qué opinan de esta propuesta? Mira, yo digo que sí. Yo también digo que sí. Listo, listo, muchachos. Sara Clavijo, cuéntame, ¿tú qué opinas? Sí, profe. Yo siento que esos sí son como obligados, o sea, yo no los estoy obligando, muchachos. No, uy. Lo que yo decía que es, o sea, ese cuento de prediquios y demás, pues por un lado no lo estoy calificando como notas de español. Yo quiero que sea algo de iniciativa y ustedes que en realidad ustedes entiendan que sí hay que prepararse un poco. Hay como por contarles chismes, yo también voy a presentar, entonces yo también me ando preparando y por ahí me les colaré algunos predicciones de matemáticas y de Jefferson, porque pues ahí esos dados a mí también me toca reforzarlos. Uno nunca está completamente sabio de todas las cosas que sabe, ¿no? Entonces, es por eso que les doy la opción. Si ustedes no quieren que me dicen, no, ya, yo no me voy a poner bravo ni nada. Camilo, Sí, mucho, señor, sí me parece bien. Listo, mi hijo Natalia. Sí, profe. Listo, mi hijita. Liño. Sí, señor. Listo, mijo, perfecto. Samuel Barragán, cuéntame, ¿tú qué opinas? Sí, profe, súper bien. Listo, mijo, excelente. Amy, cuéntame qué opinas tú. Sí, mister, yo creo que es bueno porque nos ayuda. Listo, listo, listo. Dusan, Sebastián Camilo Dusan, cuéntame, ¿qué opinas tú? Que sí, profe, sí, estoy de acuerdo. Listo, mijo, gracias. Felipe Barbosa, ¿qué opinas tú? De una, maestro. Esa es, muchachos, esa es. Y Jaime, Sebastián Jaime, ¿qué opinas tú? Por supuesto, profe. Gracias. Bueno, acá me gusta hallar unanimidad en ustedes, muchachos. Les voy a contar por ahí un tip que le había contado por ahí a Amy a León la clase pasada. Muchachos, para este periodo la Universidad Nacional no va a hacer examen de admisión, va a tomar los resultados en cuenta a partir del ICFES. Entonces está mucho más fácil entrar a la Nacho esta vez, muchachos. Entonces prepárense para ese berraco ICFES y saquen uno bacano y te van a medir por ICFES. ¿Quién quita le salga a usted ahí un cupo en una carrera? Se está ahorrando 6, 7 millones que le valen una privada, ¿no? Diría yo. Y además que pues, las universidades públicas siempre tienen de los mejores docentes del país. Entonces, ahí les voto ese tip, muchachos. La Nacional va a medir para el semestre 2021 a partir de las pruebas ICFES a Uruguaya. Entonces, la idea entonces aquí es, muchachos, aprovechen esos espacios que van a tener al máximo. Miren videos en internet, métanse a simulacros online, prepárense para esa vaina. Que esa prueba pues les va a ayudar por lo menos a acceder a servicios universitarios que valen la pena, muchachos. A los que les gusta o quieren seguir estudiando, para otros que tendrán otros proyectos, de pronto hacer su empresa, dedicarse a negocio, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Lo que quiera estudiar y les voto sea. Llegó León, llegó tarde, pero llegó. Sí, qué pena, profe, tenía problemas de entonces, internet. Sí, se le nota, lo escuché entrecortado. Pero bueno, Daniel, les está diciendo a sus compañeros, les voy a mandar un simulacro para que lo hagan y se vayan adecuando a lo que les va a mandar la prueba, ¿listo? Entonces, pues, sus compañeros ya dijeron que sí, yo no sé qué opina usted, si sí, si no, si no le parece. Sí, 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 de una. Muchachos, entonces hagan lo que pues la idea es esa, ¿no? Ir uno mejorando cada vez con estos procesos. Entonces, la otra semana es obligados ustedes a desarrollarlo, pero pues, como quieran hacer para mejorar o para entender un poco más cómo funcionan estas pruebas, pues mejor. Vamos entonces a lo que nos corresponde el día de hoy, mis muchachos, que es la clase. Como les decía, hoy vamos a hablar de un tema que ustedes ya han conocido en otro tiempo. En otros momentos ustedes han conocido este tema como el cambio semántico, que es el cambio de significado que tienen a veces mismos, que es cuando utilizamos palabras que vienen de otro idioma. Pero resulta que estas dos cosas que yo les hago mencionar hacen parte de una estructura mucho más grande. En la gramática se le llama a esta estructura cuando se crean nuevas palabras formadas a partir de otros idiomas o la unión de palabras o porque se le agrega un prefijo. A este tema se le llaman los neologismos. Y es el tema que vamos a ver el día de hoy. Este tema de los neologismos. Entonces, les agradezco que por favor se ubiquen en la página 156 mientras yo estoy por acá compartiendo la pantalla pues, con el mismo tema. ¿Listo? Página 156, muchachos. Es un tema cortico, pero es muy importante que lo tengamos claro, es muy importante que nos quede claro qué son los neologismos y cómo se dividen estos neologismos. Entonces, bueno, compañeros, 3 veces, pero una vez más no cae mal, el tema del día de hoy es los neologismos. ¿En qué página está, ¿Qué profe? es un neologismo? ¿Quién? ¿Listo? ¿Qué es un neologismo? Cuando hablamos de neologismos, tenemos que... Dime, papá. No. Bueno, cuando hablamos... Es una ¿Qué pasó, expresión Leo? nueva, ¿no? Que Así se es. crea. El prefijo neo
¿cierto? Tenemos primero que entender qué es el léxico. Todo idioma, ¿cierto? Toda lengua tiene un léxico o vocabulario. Es decir, el conjunto. Por ejemplo, ¿cuántas palabras tiene el español? ¿Quién me dice cuántas palabras tiene más o menos el español? ¿Quién se sabe esa? ¿Pueden googlear? Muchas más que cualquier idioma. ¿Muchas? ¿Cuántas, Rubiano? Muchas Una más vez que había cualquier escuchado idioma. que eran 88.000. como 75. Unos 2 millones. 88.000. 60 de la Real Academia Española. Ponle cuidado, se meten los neologismos, se meten los extranjerismos, los americanismos. ¿Qué pasa? Digamos que si nos ponemos a pensar solo la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, en el diccionario dice si esto es una palabra o esto no es una palabra. La RAE tiene un diccionario que tiene 88.000 palabras. ¿Sí? Esto según lo que la RAE es español. Pero resulta que o palabras que creamos a partir de la unión de dos palabras, o inclusive palabras que se crean a través de las metáforas, de las onomatopeyas, como en el caso de algo que se volvió muy famoso últimamente, el swanfanson. ¿Se han escuchado eso? Pues imagínense, sacó una definición de qué es esa expresión. Entonces la expresión swanfanson es una onomatopeya que intenta imitar el sonido de los autos de Fórmula 1 y se puede utilizar como adjetivo dentro de las oraciones. Pero pues todos sabemos que swanfanson no es una palabra que dice, mire, esa palabra podría ser tal cosa, pero que esa palabra de que exista a que sea validada como una palabra de verdad, pues hay un camino muy largo, ¿cierto? Además que pues, no creo que lo usaría como una extensión, porque ustedes tienen que entender que el léxico o el vocabulario de una lengua está en constante cambio y aumenta continuamente. Es decir, las mismas palabras que se usaban en España hace 200 años han cambiado muchas. Muchas tienen otra forma, otra interpretación hoy en día, o inclusive muchas han muerto y ya no se utilizan. Han nacido muchísimas palabras. De hecho, a mí una de las palabras que más me encanta del español es la palabra fútil. ¿Alguien sabe qué significa fútil? ¿No? Pues fútil es una expresión que se le dice a un algo o a un algo vale menos que un peso, que no se puede creer nada en esa persona. No. Es una persona, es una forma muy elegante de ofender a alguien. Solo que la persona que no sepa qué es, pues no va a entender. Puede pensar hasta que es un halago y, ay, tan importante de conocer nuestro idioma. Alguna vez habíamos hablado que, bueno, una persona normal, una persona común puede utilizar 1000 palabras del español, ¿cierto? Normalmente, un escritor culto puede utilizar, no sé, o 3000 a 8000 palabras. Nos cuenta que el español tiene más de 88.000 palabras. Entonces, pues, nos hace falta mucho por conocer y este número sigue incrementando. Y no solo en la RAE, sino también en los diccionarios, estos textos que crea también la RAE para mostrar las palabras propias de un lugar o región. Entonces, hay que aprender y hay que ver cómo nacen y cómo se crean estas palabras. Entonces, cuando a la lengua se le hace necesario nombrar nuevas realidades, una USB hace 20 años era ilógico, no era necesario, ¿cierto? Porque no se utilizaba ese tipo de almacenamiento, ni siquiera se conocía. Y además, pues hay que utilizar el término, es decir, que la lengua tiene que adecuarse a las nuevas realidades y a lo que va avanzando con la sociedad, ¿cierto? Es decir, tiene que ponerse y actualizar, realmente pues ponerle atención a aquellas palabras que nacen derivadas de la ciencia y de la tecnología, también de la técnica, ¿cierto? Entonces, nacen nuevas palabras y hasta, ¿sí? Neologismo se le llama a toda palabra nueva, es decir, swanfanson es un neologismo, ¿cierto? Triste, pero pues no, mentira, la RAE no lo acepta. Si lo pusiéramos dentro del contexto, pues sería un neologismo, porque hay muchísima gente que hoy en día lo utiliza, sea por burlarse, o sea, hay que ver cómo se crean esos neologismos, cómo nacen esos neologismos, de dónde surgen, ¿cierto? No surgen de un tipo en la hamaca, sino que surgen de... hay 7 formas de las cuales pueden surgir palabras, nuevas palabras. Entonces, la primera está la derivación, que consiste en añadir uno o más sufijos a un morfema. ¿Qué son sufijos, muchachos? Son fragmentos de palabras o fragmentos, partículas de letras que se ponen después de una palabra, diminutivos, que es hito o ita, casita o pequeñito, ¿cierto? Esos son sufijos. Cuando un sufijo se agrega a un morfema léxico, crea una nueva palabra. Podemos ver aquí algunos ejemplos. Viene de digital, ¿cierto? De la palabra digital. Se le añade el sufijo izar, ¿cierto? Que es digital. Usted toma algo que tiene físico y lo vuelve digital, ¿cierto? Informatizar, bocata, que es cuando se le dice, uy, usted tiene una bocata, cuando usted habla mucho es muy hablado, ¿cierto? Que es muy bocón, que también sería una derivación. Eso es lo que se llamaría la derivación, muchachos, que es cuando se crean palabras nuevas a partir de sufijos. Por otro lado, está una que se llama la prefijación, que es el contrario, a partir de adicionarles un prefijo o más prefijos a un morfema léxico. Por ejemplo, vean la palabra multiuso. Viene del verbo uso o usar, ¿cierto? Al costado izquierdo, ¿cierto? Lo cual me crea una nueva palabra. Multiuso significa algo que tiene diferentes formas de usarse. Oiga, profe, sí, mire, se crea una nueva palabra. Lo mismo pasa, en derivación es crear palabras uniéndoles sufijos, es decir, partículas de palabras después del morfema, ¿cierto? Como acá, miren, hipermercado. Pues la palabra es mercado, ¿cierto? Hiper es el prefijo que se le agrega y se crea una nueva palabra. Palabras, neologismos creados a partir de la prefijación. ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? ¿Tenemos preguntas? No, profe. Está ahí todo entendido. Sí, señor, todo está claro, profe. Continúo. El tercer procedimiento que se puede dar para crear neologismos es a través de la composición. La composición es la más sencilla. La composición es cuando se unen dos o más palabras para formar
taja lápiz es una palabra compuesta, que es una palabra que se da por composición, que es unir el verbo tajar, ¿cierto? Y el sustantivo lápiz. Creamos una palabra compuesta que sería taja lápiz. Acá nos vemos otros ejemplos, miren, videoconferencia, de video y de conferencia. Autovía, rollos, de portar y rollos, pues, pergaminos enrollados. Quita manchas, verbo quitar y manchas sustantivos. Entonces se dan cuenta cómo se crean las palabras por composición. Si seguimos mirando, podemos ver que hay una cuarta forma de crear neologismos que se da a través de la siglación. La siglación fue el primer ejemplo que yo di cuando dije USB. USB no es una palabra, es una sigla. Entonces, normalmente la siglación es el fenómeno de crear neologismos a partir de unir palabras tomando solo su letra inicial. Como por decir CD-ROOM. CD-ROOM significa Compact Disc, bueno, ROOM sí es ROOM. DVD, que es el aparatico con el que vemos películas. Entonces eso, no recuerdo cuál es la traducción completa de eso. Pero también podemos ver ahí, por ejemplo, la CIA, la DEA, el FBI, todas estas palabras que se han creado desde la siglación, ¿cierto? Pues nos crean más palabras. Acá en Colombia también tenemos varias, como pues cuando estaba el DANE, ¿cierto? El DANE no, sino el DAS, perdón, ¿cierto? Que era... El ELN también. Administrativo de Seguridad, o algo así. Gente, mejor dicho. El DANE, ¿cierto? Que es el Departamento Administrativo de Estadísticas. Si se dan cuenta, cada una de DANE es la inicial de cada una de esas palabras. Lo mismo con el ICBF, que es el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Entonces, la asignación es cuando crean palabras, ¿cierto? A partir de sigla de alguna institución o algo. ¿Y el ELN también? ¿Qué significa? ¿Cómo? Repíteme. ¿El ELN qué significa? El ELN. Ejército de Liberación. Ejército de Liberación Nacional. Sí, señor. Sí, de hecho así es. Y para los que no sabían, ¿ustedes sabían que el ELN fue creado por locura? Y si no sabían, pues pónganle atención a sus redes sociales. Bueno, continúo ya, sí, pues de hecho hasta FARC también es una sigla, ¿no? FARC fue porque ahora ya no es una guerrilla, sino un partido político. Entonces no sé qué es lo que significa esa vaina ahora. Pero bueno, entonces sí se dan cuenta que sí hay un fenómeno de neologismos a través de la siglación, ¿sí? O sea, usted dice a su compañero, présteme la USB, ¿sí? Ya, seguimos. La quinta forma de hacer un procedimiento para crear neologismos es a través de los extranjerismos. Ustedes lo conocen, que se toman de otra lengua y las agregamos a nuestro idioma. Por ejemplo, ustedes utilizan mucho stalkear. Stalkear viene de stalk, ¿cierto? Que es como acosar. Usamos sandwich, porque tenemos una palabra en español que es empareado. Screenshot, así se dice. Screenshot, también decimos, envíame un screenshot, no una captura de pantalla, ¿cierto? Esos son extranjerismos. No, hay muchísimos, ¿cierto? Uno dice, yo le doy like a las publicaciones, no me gusta, sino like. ¿Qué más? Y las usamos diario vivir, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros no decimos glorieta y tampoco decimos round point, que sería la traducción en inglés, ¿cierto? En inglés se dice round point. No, acá decimos rhomboid. Que el fue una palabra que se creó por una asimilación fonética. Pues el término es en inglés round point, que significa como punto de vuelta, y pues yo no sé por qué round point a la palabra rhomboid. Y ahora yo creo que absolutamente el 80% de la población colombiana no dice round point ni glorieta, dicen rhomboid. Y uno interesante ver cómo a veces desgastan y dañan el idioma, pero termina incluyéndose dentro del idioma, ¿no? Es muy, muy curioso eso. Vamos a entrar a ver. Dime. Que es raro, o sea, cómo tan moldeable es una palabra pasar a otra, así como así. Bueno, se da su tiempo. Eso sucede cuando hay una aceptación cultural en una sociedad. Digamos que hay un caso que la gente normalmente se ríe de esto, pero es real, sucede. En la costa pacífica es Usnavi. ¿Ustedes saben de dónde viene el nombre Usnavi? No. Eso tiene una historia muy curiosa, que quién sabe si es real o no, pero pues yo diría que sí, pues tiene mucho sentido, ¿no? Las personas le ponen a sus hijas los nombres de los barcos, porque los barcos siempre tienen nombres de mujer, ¿cierto? La Tatatal, la Martina, la Sara, bueno, siempre le ponen nombres como femeninos. Entonces hay una costumbre de ponerles nombres de barcos a las chicas. Empezó a dar porque en un tiempo, por ahí se hizo un acuerdo que se llamó el Plan Colombia y llegaron muchas tropas estadounidenses a Colombia, en barcos estadounidenses. Y los barcos estadounidenses tienen una marca que dice US Navy, que significa Marina de los Estados Unidos. United States Navy, que es Marina de los Estados Unidos. Pero si usted lee US Navy como una sola palabra, se lee Usnavi. Entonces de ahí nace el nombre Usnavi, para los que no sabían, muchachos. Es muy curioso ver cómo hay una aceptación culturancia, ¿cierto? Porque si nos podríamos saber ese nombre, entonces no tendría una validez gramática ni nada, porque pues, ¿cómo va a convertir usted de 3 palabras, US Navy, a convertirlo en un nombre propio, que sería Usnavi? Entonces, esos son como casos curiosos que se dan dentro del lenguaje, ¿no? Y se dan a partir de los extranjerismos mezclados con un poco a veces de la ignorancia propia de ciertas comunidades. Pues no, ni siquiera ignorancia, es porque la gente no es ignorante porque quiere, sino porque no hay acceso a los servicios educativos y demás. Pero bueno, ahí les queda la información. Hay otra forma de la cual se crean los neologismos y es a partir de las metáforas, ¿sí? Porque hay algunas palabras que tienen su origen en las metáforas.
Como por ejemplo, cuando dicen expresiones que dice la gente que hay que blanquear el dinero o lavar, ¿cierto? Usted sabe que la plata no se lava porque si se lava, ¿qué pasa con la plata si usted la lava de verdad? La tira, Pues ¿sí o no? se La rompe, daña. porque es- Muy bien, entonces cuando dicen lavar dinero, ¿a qué hacen referencia? A la práctica ilegal, ¿cierto? De blanquear, de coger ese dinero ilegal y volverlo legal, ¿cierto? A eso se le llama blanquear del dinero o lavar plata. Eso es una metáfora, porque la plata no se la vuelve ilegal a legal, pero entonces la gente romantiza los términos y entonces a partir de metáforas crean expresiones y palabras nuevas, ¿sí? Como decir que hay que enfriar la economía. Cuando se dice que hay que enfriar la economía es porque la economía no se está teniendo unos saltos muy duros y hay crisis económica, entonces, sí. Pero entonces no te van a decir necesitamos estabilizar el proceso económico porque tenemos unas estadísticas. No, le dicen hay que enfriar la economía. Entonces se usan las metáforas para crear neologismos y los entendemos ¿por qué? Porque estamos en nuestro contexto. Pero digamos que estos neologismos que se dan por metáforas, si ustedes van en España tienen unas metáforas muy raras para hablar que pues, eso uno no entendería porque no es el contexto que uno tiene, muchachos. ¿Listo? Y otro, bueno, se da a través de la metonimia, ¿cierto? Que favorece la creación de palabras nuevas, ¿cierto? Entonces, la metonimia se da particularmente, ¿cierto?, cuando utilizamos un término que podemos expresar, digamos, para cualquiera de los géneros. Y es una forma pues, desde un contexto conocido. Entonces, bueno, aquí ponen como chapuzas o manitos o casas. Estos ejemplos no son muy conocidos para ustedes. Esto es como decirle a los ladrones ratas, ¿sí me entienden? Usted dice rata, sea hombre o sea mujer, ¿sí o no? Eso es como, digamos, el efecto que se da en neologismo, y es que se le ha dado, digamos, a este, digamos, manito, se le da una nueva significación, que puede ser el manito, todo lo que está por ahí y que no es de esa persona, ¿no? Se le dice manitos a una persona así, aunque el término exacto sería cleptómano, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, muchachos. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Profe, ¿puede dar más ejemplos de este último? Sí, De profe. las manitos. ¿Cómo? ¿Nos puede dar un ejemplo del último, otro ejemplo, por favor? De metonimia. Sí, de metonimia, qué pena que es que tenía ahí el micrófono Tranqui. apagado y no quería aprender. Espera, a ver, los pienso. Neologismos que conozcamos aquí todos en común. Por ejemplo, decirle chupas o tombos a los policías, ¿sí? Que es una forma muy popular que hay colombiana. Usted no dice, si es policía hombre o mujer, usted le dice tombo por igual, ¿sí o no? ¿Me hago entender? Ah, sí, como algo más general. Para no, Sí, exacto, es la palabra, o sea, primero que todo se le cambia el nombre a su realidad, porque el nombre correcto de ellos sería policías o guardias civiles, o bueno, el nombre correcto que tienen. Pero señora gente. hay una palabra que se formó en el vocabulario cultural de una región, porque es que no solo le dicen acá, no les dicen en otro lado, ¿cierto? En otros lados les tienen otros apodos, ¿cierto? Por decirlos así. Pero ese apodo, esa palabra que se le da para reemplazar, es, por decirlo así, general, tanto para hombres o mujeres, o sea, tanto para cualquiera de los géneros, ¿me hago entender? Y ahora sí entendimos un poquito cómo va esa metonimia, esos neologismos por ese lado. Sí, no. Sí, señor. Bueno, dime, Gracias, profe. dime, León. Que sí entendí. Listo, todo bien. Muchachos, entonces, apuntes del día de hoy, eso es breve. Título, los neologismos, ¿listo? Después de los neologismos van a copiar, bueno, el que se marcó mal, lo copiamos y posterior a ello vamos a escribir estos 7 subtítulos: derivación, prefijación, composición, siglación, definición, y si quieren póngale de a un ejemplo, no todos, pues para que no sea tanto que escribir, sino de a un ejemplo por cada uno de los subtítulos. ¿Claros hasta ahí? Mister, ¿puedes bajar un poquito, por favor? Esos son los apuntes de hoy. Para tomar un pantallazo. Díganlo. ¿Puedes Claro, bajar un cualquier momento cosa. donde están los subtítulos? Ya bajé y no puedo bajar más, ya estoy en el piso. Entonces sube. ¿Dónde está la metáfora y eso? Ah, ya, claro. Acá te lo toco. Ahí alcanzan a poner 4, tómale a ese. Ya. Y acá están los otros 3. Ey, ¿Listo? ¿me Esos puedes son los mandar? apuntes. Profesor. Dime, Sara. Dime. Sara, ¿qué pasó? Sara, ¿qué pasó? Es que no escucho bien, esperen. Que si me pueden mandar las fotos del libro. Ah, sí, claro, yo te envío las fotos. Me las pides ahí por WhatsApp. Sí, señor, porque profe. actividad, bueno, esta actividad obviamente la dejo abierta hasta que volvamos de vacaciones, pero pues la idea es que la entreguen antes, no que la vayan a entregar el día antes de entrar. 57. En la página 157 tienen un tema que se llama la acentuación de interrogativos y exclamativos indirectos. Es decir, les van a dar unas normas cómo acentuarlos, es decir, cómo poner tildes, cómo identificar la sílaba átona y la sílaba tónica. Ustedes van a leer y van a tomar sus apuntes. ¿Cómo le van a demostrar al profesor Carlos que ustedes entendieron ese tema? Cada uno de ustedes tiene que hacer un video explicándome ese tema, ¿listo? De máximo 5 minutos. Un videito, no importa, no tienen que aparecer sus caras, ¿ya? El video lo va a tener solo yo, solo me voy a reír yo, no mentiras. Terrible, terrible. Solo voy a revisar los videos. Terrible, eso que no lo sabía, pero bueno. Van a hacer su videito de 5 minutos explicándome el tema de la página 157. Ese es el trabajo que hay que hacer. ¿Estamos claros? Sí, señor profesor. profe. Sí, señor.
Eso Sí, profe. junto con los Profe, una apuntes de pregunta. hoy, ¿sí? Dime, Felipe. Eso junto con los apuntes de hoy, ¿sí? Así es, mijo. Por eso es que la plataforma, o sea, esta tarea de Classroom la voy a dejar abierta hasta el 15, que es el día que volvemos. Listo. Porque pues sé que algunos tomarán apuntes hoy, el video en estos días, bueno, y haré el último día. O sea, sean conscientes también, ¿no? Recapacita, Justin, por favor. ¿Sí? Entiendo que- Justin, Bobby Bueno, Sabía, o sea, no me esperaba de nadie más, sino de Sara que iba a decirlo. Ay, ay. Bueno, chicos, ¿preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Murcia, No, Profe, de la Sí, actividad profe. del video, solamente es el video, ¿cierto? ¿Qué? Que si la actividad del video solamente es el video o con apuntes. Bien, bueno, solamente tienes que mostrarme que tomaste apuntes en el cuaderno también de ese tema. Eso es, mis chinos. Entonces, no siento más. Me Murcia iba a despido de decir- ustedes. Profe, Profe, ¿qué ¿quiere tema mirar? era? Lo de interrogación. Déjenlo hablar a exclamación, ¿sí? Murcia. Sí, espere, déjenme hablar. Ni lo interrogación. Profe, Señor, ¿Qué es? acabaré tiempo. bueno, profe, una pregunta. O sea, para grabar el video podemos hacerlo así como usted hace de colocar Claro. información. Claro. Ah, listo, entonces. Eso es.